Gustavo Soria, referente del Partido Libertario aquí en la ciudad de Villa María. Gustavo, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Germán Giachero te saluda. Buenas noches, Germán. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, sí, gracias. Estamos muy contentos, muy contentos. Gracias por recibirnos, Gustavo. Bueno, contanos un poco cómo venía el domingo, cómo fue atravesando esa elección y, por supuesto, tras conocerse los resultados, imaginamos una explosión de alegría. Sí, a priori nosotros teníamos dos cuestiones que veníamos conversando en la previa. El sábado ya sabíamos que iba a haber dos situaciones en particular que nos teníamos que cuidar. Una era la posible divulgación de una fake news diciendo que faltarían boletas en los cuartos oscuros de Javier Milei, para lo cual preparamos de antemano a cada fiscal para que no se alarmara y repusiera inmediatamente esas boletas en las aulas que faltaran. Sin embargo, fue solo una fake news, no faltaron votos. Yo a mitad del día llamé a votar a la gente y a nuestros seguidores porque posiblemente esa fake news hiciera que perdieran la voluntad de ir a votar los simpatizantes, o le bajaran los ánimos a los más jóvenes que siempre son reticentes a la hora de la participación. Entonces, sabiendo ya de antemano esa situación, nosotros en todas las entrevistas fuimos recalcando de que habían boletas y de que íbamos a estar esperándolos para votar a lo largo de todo el día. Esa fue una de las instancias en las que nosotros ya estábamos preparados. Y el otro tema, como me decías vos, cómo lo sentiste, nosotros teníamos, obviamente, el entusiasmo que nos caracteriza, por ser una fuerza mayoritariamente joven, teníamos la fe y la esperanza de hacer una buena elección. Básicamente en dos o tres provincias, llámese Santa Fe, Mendoza y Córdoba. Teníamos la fe y la esperanza de hacer una buena elección en estas tres provincias, sobre todo en la provincia de Mendoza y Santa Fe. Córdoba siempre fue una provincia muy particular, donde incluso hasta en la época en que fuera triunfador Mauricio Macri, aquí en la provincia siempre ganaba el oficialismo peronista. Pero hoy por hoy hemos descubierto que sin el aparato y sin los recursos económicos de los otros grandes frentes que había en disputa, el votante masivamente se dirigió a las urnas a elegir nuestro voto. Gustavo, y eso nos sorprendió terriblemente. Imaginamos que fue una gran sorpresa, ¿no? Pero digo, ¿cuáles fueron las razones? ¿Cuáles consideramos que son los motivos por los cuales el voto mayoritario, en este caso, fue para Milei? Una persona, un dirigente que asoma como controvertido, que no parece tener puntos grises sobre su consideración por parte del resto y sobre todo de la casta política, como él en particular lo denomina. Bueno, justamente ahí en tu pregunta está el kit de la cuestión. Muchos en el ámbito de la información menospreciaron al votante de Milei, como diciendo, bueno, es un voto bronca, es un voto por el hartazgo, es un voto que no piensa, es un voto emocional. Al contrario, yo diría que fue un voto sumamente inteligente. Y analicemos este punto, Germán. Sí. Ayúdame vos. Pensá, la gran mayoría que votó a Javier Milei, creemos, porque no lo sabemos a ciencia cierta, que fue la juventud. Sí. La juventud es un votante nuevo, un votante fresco, un votante que le venía imponiendo a su familia en el hogar, che, mirá este loco, míralo a Milei, le mostraba a su abuelito, a su papá, a su hermano, un video de Milei en YouTube. O sea, ese voto fue un voto elegido desde su génesis para Javier Milei, que fue contagiando poco a poco a las generaciones mayores dentro del hogar. Yo creo que ese voto fue definido mucho antes por los hogares de la Argentina, hacia Javier Milei. Al contrario del análisis que hacen todos, que es el voto bronca, el voto castigo, porque si fuera así, si fuera voto bronca, si fuera voto castigo, ¿qué podríamos decir de las elecciones anteriores? O sea, no cabe ese análisis. Por eso yo creo que es un voto que viene, es un voto bien pensado, y además, justamente vos ahí cuando decís
que no hay puntos grises, quiero recalcar esto y rescatar tu comentario. Justamente porque Milei tenía una propuesta clara. El que vota a Milei sabe lo que está votando. No se va a encontrar con sorpresas. Porque Milei lo dijo desde el primer día. Es más, hace 2 años atrás, cuando lanzó su primer libro, no el primer libro de su cosecha, sino el libro ya estando dedicado a la política, ya planificaba su proyecto de gobierno, donde decía claramente cuáles eran sus propuestas. Y a lo largo de toda su campaña, él fue explicando propuesta por propuesta, con controversias, como vos decís, pero siempre algunas se tergiversaron, por supuesto, siempre con la idea clara de hacia dónde iba. Por lo tanto, el votante de Milei no es un votante que se va a encontrar con una sorpresa a la hora de votarlo, porque sabe lo que está votando, porque Milei se lo dijo siempre. Bien. Gustavo, ahora este escenario electoral plantea los 3/3, ¿no? Aproximadamente, más allá de quién resultara victorioso en este caso, hay porcentajes parecidos entre las 3 fuerzas principales. Se plantea a partir de ahí un escenario de segunda vuelta. ¿Cómo considerás que puede llegar a ser la performance de Milei el próximo 22 de octubre? En principio, si pensás que se van a repetir más o menos estos guarismos, digo, más allá del corazoncito que vos tenés en relación con el Partido Libertario y con Milei, y de cara también a una potencial segunda vuelta. Bueno, ahí entramos ya en un análisis un poco más finito, porque no podemos hacer futurología. Sabemos que hay un escenario planteado de 3/3. También nos damos cuenta de que este voto podría incrementarse en cualquiera de las 3 fuerzas, por H o por B, por cualquier error que cometan hoy por hoy los 3 candidatos en la carrera presidencial, algo que se diga de más, algún comentario o alguna acción políticamente incorrecta podría afectar su performance final. Sin embargo, dicho esto, creo sinceramente, y vuelvo a repetir lo que dije antes, el votante de Milei es un votante convencido desde la casa, no necesita ningún convencimiento extra. Yo creo que se pueden sumar votos en la carrera final, no solo por el hecho de que hoy participan mucho menos fuerzas a la hora de la compulsa, sino porque se van a definir aquellos que no fueron a votar y que siempre en la Argentina, por ser tan exitista, y lo vemos a la hora de los mundiales, votan al caballo ganador. Y hoy por hoy, el caballo ganador, mejor dicho, el león ganador es Javier Milei. Por lo tanto, yo creo que el voto va a ir para Javier. Gustavo, te saco de este tema de Javier Milei. Hoy presentaron desde el Partido Libertario en Villa María la candidata a intendenta de la ciudad. Así es, estamos muy orgullosos de la candidata que tenemos. Es una excelente profesional, convencida de la tarea que hace, una gran defensora de los derechos de los animales y de los propietarios de esos animales. Es una mujer militante, ha estado siempre desde el comienzo en la organización de este partido, del Partido Libertario. Ha sido mi compañera incansable en el proyecto que hemos venido desempeñando en Villa María desde hace 2 años y medio. Se suma a nosotros cuando Javier se lanza como candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que yo venía antes del Partido Libertario, pero terminamos de conformar el Partido Libertario por allá por abril del último año. Y eso sabemos de dónde viene, digamos. Tenemos la matriz de esta gente y esta militante que ha estado siempre con nosotros. Bien, estamos hablando de Julieta Ceballos, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de la veterinaria Julieta Ceballos, una excelente profesional, a quien queremos y respetamos muchísimo. Bien. Y por otro lado, yo lo había dicho al principio de este año, nosotros lanzábamos una precandidatura para ver cómo se posicionaba el espacio en la ciudad de Villa María. ¿Te acuerdas que te lo comenté, Germán? Para poder empezar a medir, porque estábamos siempre fuera de todas las encuestas. Entonces habíamos lanzado un precandidato, que siempre dije, es precandidato, y si sale alguien con un mejor perfil, vamos a apoyar al 100% como es en este caso. Bien. Gustavo, te agradecemos este contacto con nosotros. Germán, como siempre, un placer charlar con ustedes, comentarle a toda tu audiencia, por supuesto, de que apreciamos el voto
que se ha producido este domingo. Estamos muy agradecidos, no solamente en la ciudad de Villa María, sino en todo el país. Muchas gracias. Gustavo Soria, referente del Partido Libertario en Villa María, respecto del triunfo de Javier Milei. Y para cerrar esta etapa que tiene que ver con los resultados de las elecciones PASO, vamos a repasar las fuerzas que van a competir el próximo 22 de octubre. Los candidatos a presidente, las fórmulas. Completa el binomio Javier Milei y Victoria Villarruel de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich y Luis Petri de Juntos por el Cambio. También se podrá optar por Sergio Massa y Agustín Rossi de Unión por la Patria. Juan Schiaretti y Florencio Randazzo se metieron en la contienda electoral con Hacemos por Nuestro País. Y la última fuerza, la quinta, que alcanzó a entrar con el 2% de los votos aproximadamente, Miriam Bregman y Nicolás del Caño del Frente de Izquierda y los Trabajadores, las 5 fórmulas en la carrera presidencial. Hacemos aquí la primera pausa en nuestra edición central de Canal 20 Noticias. Gracias por acompañarnos. Como siempre, tenemos mucha más información para presentarte luego de esta pequeña pausa. Ya venimos. Si estás ahí, si no